Ok. Bueno, voy a activar un toque que suene cuando entra alguien, porque si no me pasan las de ayer, que entraron ustedes y no me Ujú, di cuenta. sí. Profe, y una pregunta, ¿qué es un número compuesto? Perdón, si la pregunta es como nada que ver aquí, pero no sé. También me salió una pregunta que decía eso y yo siento que es como lo contrario a un número primo, ¿verdad? Ajá, ajá, O sea, eso como es. que un número con... Ah, ok. Es que la que yo le pregunté anteriormente a vos ayer, digamos, decía, en vez de primo, decía número compuesto, pero igual era falsa, pero no, no, o sea, yo personalmente sentía que sí daba, pero no sé Sí, por qué es que, después que no. digamos, considérate que del número primo, ¿verdad? Lo que hace referencia es un número que es divisible solamente por uno y por el mismo, ¿verdad? Ujú, ujú, El número compuesto es un número que tiene más divisores, es decir, se puede dividir por uno, por el mismo, y que además se puede dividir por lo menos otro número. En general son pares, ¿verdad? Por lo que ujú, se dividen. Entonces, no sé, por ejemplo, el 4, ¿verdad? El 4 vos de ujú, esto te das cuenta si le haces la factorización. Entonces, este 4 vos puedes dividirlo entre 2, te queda 2, y entre 2 te queda uno. Entonces, estos números que se generan aquí son los factores de 4. Este 2 multiplicado por este 2 te da 4. Entonces, ya el 4 es divisible por 2. ujú, ujú. Está el mismo. Si divides 4 entre 4 te da uno. Y si divides 4 entre uno te da 4. O sea, la idea es que sean divisibles, ¿verdad? Que tengan un valor exacto, que no quede residuo. Entonces, si a vos te hablan de los divisores de 4, vos tendrías el 4, el uno y el 2, ¿verdad? Ujú, Y ya como este 4 tiene este 2 aquí, que es divisor también, entonces es un número compuesto, entiendo. ¿ves? En cambio, con los números primos, lo que pasa es que solamente tienen estos dos, el mismo y el Profe, uno. ajá, le mandé la otra que no entendí tampoco. Esa, digamos, ahí creo que la voy a entender porque la pude resolver, no sé cómo, pero Esa me la mandaste por WhatsApp. verdaderamente sí, la otra por WhatsApp. Ok. Eh, pero igual yo, esa sí la pude resolver, pero realmente yo no entiendo, digamos, como eso de las barras del valor absoluto, porque Se te cortó. ¿Me escuchas bien? sí, sorry, es que me dijo algo, es que me quité los audífonos y estaba poniendo como el audio mejor del celular, porque el celular se me iba a apagar entonces. Ah, ok, ok. Sí, es que supongo que cuando lo desconectaste se te cortó, entonces no escuché lo que me dijiste al final. Sí, sí, como desconecté los audífonos, sí. Ahorita lo puse a cargar porque se me fue. Ok, ok. Bueno, lo del valor absoluto, eso pues, de ayer lo estuvimos viendo en la de mate elemental, ¿verdad? No sé qué tanto me entendiste. A mí lo del valor absoluto me cuesta. Es que, digamos, no entiendo realmente si es como, voy a ser sincero, no entiendo si es como, digamos, como una raíz, digamos, como el símbolo de la raíz, o sea, que se le está aplicando, no sé, raíz de 4 digamos, esa raíz se está afectando al 4. No sé si las rayas del valor absoluto es como hacer una operación, o no Ujú. sé si me entiendo. Sí, sí, es similar a una operación. O sea, yo ayer se la describí así, ¿verdad? La función, vamos a ver, yo se la describí así, el valor absoluto de A. Entonces, yo les di dos opciones, ¿verdad? Respecto al A. Eso es en lo que hay que centrarse. Entonces, el valor absoluto de A te da el mismo valor de A si el número que tienes dentro del valor absoluto, que el valor absoluto son estas dos rayitas, ¿verdad? Esto es lo que representa el valor absoluto. Todo lo que esté dentro de esas dos rayas está dentro del valor absoluto. Entonces, te da A si ese valor de A es mayor o igual que cero. Es decir, si es cero o un número positivo.
En caso de no serlo, y si ya es un número negativo, entonces vos lo que haces es ponerle un menos por delante y colocas el A. Entonces, esto, si el A es menor que cero, estrictamente menor que cero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es eso? Porque la idea del valor absoluto es que es similar a una distancia, ¿verdad? Vos sabes que una distancia no puede ser negativa. Ujú. O sea, a partir de un punto vos puedes decir, me muevo 100 metros hacia la derecha o 100 metros hacia la izquierda o 100 metros al norte, algo así, pero siempre es un valor positivo. Eso es lo que hace Ujú. el valor absoluto, darte un valor como si fuese una distancia. No es que siempre te da como eso, ¿verdad? Pero es la idea, que el valor siempre sea positivo. Entonces, yo lo que les decía con respecto a este es que si el valor es menor que cero, entonces, por ejemplo, yo tengo el valor absoluto de -5. Entonces, el valor absoluto eh, de en sí lo que te está midiendo es como en la recta numérica, ¿verdad? Vos a partir de cero, ¿cuánto de espacio se mueve? Eso es lo que te mide el valor absoluto. Entonces, a partir de cero hacia -5, ¿cuál es la distancia que hay? 5, ¿verdad? Ujú. Y entonces esto es lo que te da el valor absoluto, ¿ya? Esa distancia que vos estás moviéndote a partir del cero. Y entonces, de ahí vos decís el valor absoluto de -5, entonces va a ser 5, que es la distancia que hay de cero a -5. Ujú. Y el valor absoluto de 5 sería 5 igual. Exactamente, porque si te mueves hacia 5, igual a partir de cero, la distancia que hay de cero a 5 va a ser 5, entonces el valor absoluto de 5 es 5 también. Ujú. Es básicamente eso. Ujú. O sea, y tal vez una pregunta, no sé si es tonta, pero ahí, menos A, digamos, cuando dice menos A, si A es negativo, digamos, es lo que está diciendo, pero no es que saldría positivo. Sí, pero es que ese es el detalle. Vos lo que tenés que notar ahí es que este A de aquí, esto ya es un valor negativo. O sea, te lo escribo aquí abajo. Ujú. Si vos tenés que A es menor que cero, ¿verdad? Y le aplicas el valor absoluto A, entonces vos decís que esto es menos A porque vos ya sabes que este A es negativo. Entonces, supongamos que el A es igual a -4. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Te va a generar que esto es -4. Y cuando vos tenés dos menos, esto te genera un positivo. Te queda +4, ¿ves? Entonces, esto te da 4 positivo. Entiendo. Ya, esa es la idea de ese menos ahí adelante, que te genere un doble negativo para generar un positivo. Ajá, sí, entonces todo sale positivo. Exactamente. Ah, ok, sí, ahora sí Eso es lo entiendo. que tenés que tener cuidado, de hecho, porque generalmente aquí lo dan de esa forma. O sea, que vos lo analices siendo un valor como un A o un X, así, pero vos tenés que ver Ujú. si es positivo o negativo. Ujú. Ujú. Sí, porque entonces si fuera negativo, entonces le ponemos otro menos para que salga positivo. Exactamente. Ujú. Ok, ¿te queda clara esa idea entonces del valor absoluto? De hecho, ahora sí lo entiendo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver el ejercicio ahora sí. Em, Dice, considera las proposiciones abiertas con dominio Z. Ok, entonces básicamente los X pertenecen a Z, ¿verdad? Ujú. Ok, tenemos tres proposiciones, P, Q y R. P dice que X más 4 es un número par. Q dice que el valor absoluto de X más 4 es un número primo. Y R dice que X tiene que estar entre 1 y 4. Aquí ve las desigualdades, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque ve que el primero es un estricto, ¿verdad? Entonces tiene que ser estrictamente mayor que 1. O sea, que el X no puede tomar el valor de 1. Ujú. Aquí, como estamos trabajando sobre Z, es fácil generar ese conjunto, porque van a ser los elementos. Si tiene que ser mayor que 1, no puede ser 1. El que le sigue va a ser 2, porque estamos trabajando con enteros. Entonces puede ser 2, puede ser 3,
puede ser 4, porque el 4 sí dice que puede ser igual, ¿verdad? Aquí te dice menor o igual, Ujú. y hasta ahí, ¿verdad? Esos son los valores que puede tomar ese R. Ok, y entonces luego dice, con base en lo anterior, considera las siguientes proposiciones cuantificadas. ¿Cuál o cuáles son con certeza verdaderas? Entonces, la primera, para todo X, dice que R de X, eso parece un valor absoluto, ¿sabes? R de X implica P de X y la negación de Q de X. Ok, esto es algo similar a lo que hicimos la vez pasada. Primero tenemos que analizarlo desde el punto de vista de las leyes lógicas, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a ver. Ok, aquí el operador principal es este implica, ¿verdad? Ujú. Entonces, la vez pasada dijimos, si el R es verdadero, esto de aquí tiene que ser verdadero también. Pero si el R es falso, entonces en realidad no importa qué te vaya a dar el otro, puede ser falso o verdadero, ¿verdad? Nos hablan de un para todo. Entonces, em, como los X dijimos que pertenecen a Z, son una cantidad infinita de X. Ujú. Entonces, aquí lo que nos queda es, conforme a lo que te decía la vez pasada, buscar un contraejemplo, ¿verdad? Un caso en específico que haga que no cumpla ese valor de verdad para la implica. Ujú. Uno que sea falso, digamos. Sí, un falso, pero que sea falso con respecto a todo el implica, ¿verdad? O sea, todo el implica tiene que ser falso. Ajá, entonces sería, fuera verdadero el RX, entonces, y falso el otro. Exactamente, eso es lo que necesitamos y es lo que vamos a buscar. Entonces, eso que me dijiste está bien. Primero que nada, hay que considerar que lo que vamos a necesitar es un RX que sea verdadero. ¿Por qué? Porque si es falso, siempre va a ser verdadero, ¿verdad? Ajá. Entonces, necesitamos buscar los RDX que sean falsos, que sean verdaderos, perdón. Entonces, vamos primero con los RDX verdaderos. Y tenemos que probar el 3 y el 4. ¿Cómo, cómo? Bueno, diga, los valores que puede tomar RX es nada más 2, 3 y 4. Ajá, esos son los que tenemos que probar. Ujú. Ok, Daisy, efectivamente es eso, ¿verdad? Que X sea igual a 2, X sea igual a 3, X sea igual a 4. Entonces, eso tiene que implicar algo falso. Entonces, ¿qué es este falso? El falso saldría de que o que P o el no Q sean falsos, ¿verdad? Porque esto es un I. Ujú. Sí, Entonces, ah, ¿cómo, perdón? con solo que uno sea falso ya es falso. Ajá. En este caso, centrémonos primero en el P. Entonces, si nos centramos en el P, el P de X lo que dice es que el X más 4 tiene que ser un número par. Entonces, el primer P de X sería 2 más 4, ¿verdad? Ujú. Esto da 6 y este sí es par. Ujú. Entonces, eso está cumpliendo. El último también va a cumplir porque sería 4 más 4. Esto da 8. Entonces es un par. Pero con el 3,
queda 3 más 4. Esto da 7 y este es impar. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que con el x igual 3 nos está dando un p falso. Como el p es falso, entonces todo este y es falso. Como todo ese y es falso, pues aquí tendríamos un implica de verdadero implica falso, ¿verdad? Ese es el contraejemplo que ocupamos. Entonces, em, ya para concluir, uno pone, por lo tanto, ¿verdad? No sé si estos 3 puntitos los conoces. No, Ok, pero, esto significa por lo tanto. ok. Voy a tratar de ir haciendo eso para que vayas agarrando simbología matemática, porque hay profes que Ujú, trabajan así. ujú. Entonces, por lo tanto, em, bueno, este sí lo conoces, el que puse aquí arriba, con el que te dije que X pertenece a Z. Ah, sí, eso Ah, sí. ok, ok, todo bien ahí. Ok, entonces, ahora sí, ya no me desconcentro más. Por lo tanto, esto es falso. Basta tomar X igual a 3, ¿verdad? Con X igual a 3, de eso es falso, porque te están hablando de un para todo, ¿verdad? Y no es cierto que cumple para todo, porque no lo cumple para ese 3. Ujú, Ok, estamos con eso entonces. ujú. Soy para... Ay, no me deja copiarlo. Creo que es con este más bien. Ok, sí. Ok. Vamos con el segundo, entonces. Ok, el segundo dice que existe por lo menos un X que cumpla no R y P de X o Q de X. Ya. Ok, eso, ¿verdad? Entonces, ve que el cuantificador lo que me dice es que tenemos que buscar por lo menos un X. Entonces, tenemos que buscar, es similar al caso anterior, o sea, buscar uno que haya de cumplir, pero si encontramos uno que lo cumpla, entonces en este caso va a ser verdadero. Ujú. Cuando existe un X, lo que buscamos es, digamos, como un ejemplo que sí cumpla. Exactamente, Cuando es un para todos, buscamos uno que falle. exactamente. O sea, básicamente cuando tenés el existe, buscas el que te sirva, que lo haga cumplir para que sea verdadero. Si no lo encontrás, entonces va a ser falso. Cuando es el para todo, entonces es más bien al revés. Buscas el contraejemplo que te haga decir que es falso. Si no lo encontrás, entonces va a ser verdadero. Ujú. Ok, entonces, ojo aquí. Aquí Habría, tenemos un i, ¿verdad? bueno, no, sí, me equivoqué en algo. Pensé que había que transformar, pero no se puede. Como en condicional, pero no, no se podría. Mm, sí, no. Eh, no, aquí, bueno, si vos quisieras, lo que podrías aplicar es como una distributividad, ¿verdad? Pero creo que eso enredaría más las cosas, lo haría más difícil. Ujú. Em,
Ok, busquemos que esto sea verdadero y que todo esto también sea verdadero. Entonces, para que lo sea verdadero, necesitamos o que este sea verdadero o que el Q sea verdadero, alguno de los dos, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, primero que nada, para que el no R de X sea verdadero, ¿qué es lo que ocupamos? ¿Qué números ocupamos? 2, 3 y 4. No, porque de que te están dando la negación. Ah, ok. Ah, bueno, excepto esos. Entonces, todos, Exactamente. y yo no sé cómo se escribe eso. Como Eso lo todo, que dirías es un X que no pertenezca a este conjunto. 2 3 ajá. 4. O sea, todos los demás excepto esos. Exactamente. Ujú, ¿Verdad? Entonces, X no pertenece a este conjunto. 2 3 4, ujú. que son los que hacen cumplir el R. Ok, entonces, X puede ser cualquier otro número aparte de esos. Y ahora ocupamos el P o el Q verdaderos. De aquí lo más fácil es buscar el P. Ujú. Digamos, si yo tomo, voy a hacerlo de este lado derecho. Si tomo X igual a 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El no R es verdadero. Y luego, en el paréntesis, estaría pasando que P de X va a ser verdadero también. ¿Por qué? Porque esto me estaría quedando como 6 más 4, que esto da 10, y este es par. Entonces el P de X es verdadero. Y como es un O, el Q la verdad no me interesa. Ya, ya se hace verdadero. Exactamente. Entonces, todo esto va a ser verdadero y ya el I, que es el general, es verdadero. Ujú. Entonces, ya tenemos un ejemplo que la va a cumplir. Ya tenemos un X que lo cumpla. Entonces esa es verdadera. Ajá, exactamente. Entonces concluimos. Por lo tanto, es verdadero. Basta tomar X igual a 6. Ujú. Inclusive ahí, bueno, técnicamente cualquier número par que no esté, o sea, cualquier número par que no sea ni 2 ni 4 lo hace cumplir, ¿verdad? Ujú. Eh, y ve que ahí omitimos el uso del valor absoluto. El Q, la verdad, no nos Sí. interesaba para nada, no era necesario. Ok, estaríamos con ese entonces. Ujú. Em, ok, dame un toque, aquí está. Ujú. Suave. Eh, esta es la otra que me mandaste, ¿verdad? Ujú. Ah, hagamos un corte en la reunión porque me quedan 3 minutos. Como entraste doble, se me va a cortar. Ajá. Entonces, cortémosle un toque y te volvés a conectar a la misma reunión para seguir con Sí, este. con el mismo link. Sí, sí, con el mismo.
Ok, profe. Voy a tener que cerrar el chat. Me estorba. Vamos a ver. Esta dice que en los naturales se definen las proposiciones abiertas, P, Q y R, ¿verdad? Estos de aquí. Considera las siguientes proposiciones cuantificadas. Ok. Y de las proposiciones anteriores, con certeza, ¿cuáles son verdaderas? Em, vamos a ver. La primera dice que para todo X que pertenece a N, entonces tenemos que verificar para todos los naturales. Entonces, lo que te decía ahí, ¿verdad? Lo que nos toca es buscar un contraejemplo para la proposición. Que hacer los anuncios. Ok, en ese caso, voy a escribirlo aquí simplificado. Tenemos que P implica no Q o R, ¿verdad? Tenemos esto. Entonces, si buscamos un contraejemplo, lo que hicimos en el anterior fue decir, tenemos un P verdadero y entonces tiene que ser falso para encontrar ese contraejemplo. Entonces, ¿quiénes son los P verdaderos? En el P, lo que me está diciendo es que son valores que van entre 8 y 10, tomando en cuenta también el 8 y el 10, como son números naturales. Entonces, para este P, nosotros podemos tomar 8, 9 o 10. Entonces, esos son los tres valores que vamos a utilizar. Y tenemos que buscar que tanto el no P como el Q sean falsos. Primero que nada, para el no Q. Eh, como tenemos que el Q es X al cuadrado menor que 81, entonces el no Q sería de negar la desigualdad. Entonces, en ese caso sería más bien que el X al cuadrado tiene que ser mayor o igual, ¿verdad? Aquí incluimos el igual, que 81. El igual lo incluimos porque este no lo tiene, ¿verdad? Entonces, si se niega, se tiene que agregar. Entonces, necesitamos que esto sea falso. Para que sea falso, entonces, de estos tres valores, ¿cuál necesitamos tomar? Si tenemos 8 al cuadrado, esto es 64. Si tenemos 9 al cuadrado, eh, esto es 81. Y si tenemos 10 al cuadrado, esto nos da 100. Entonces, tanto el 9 como el 10 está cumpliendo que el x al cuadrado sea mayor o igual que 81, pero el 8 no, este es el que nos sirve. Entonces, tenemos que tomar obligatoriamente x igual a 8. Entonces, el x igual a 8 ya nos sirve para decir que esto sea falso, pero necesitamos verificar también con el r. Y tiene que ser el mismo x, ¿verdad? Entonces, para el R nos dice que no es cierto que 11 por X es un número entero. Qué premisa más rara. Bueno, ok. Entonces, para el R lo que estaríamos utilizando es que hacemos 11 por 8. Eso nos da 88, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que verificar, necesitamos que esto sea falso. Em, no es cierto que 11 por X es un número entero. Ok. La premisa de esto lo que nos dice es que
11 por X no pertenece a los enteros. ¿Sí, verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? Ok. Entonces, 11 por X no es un número entero. ¿Qué sería lo contrario, verdad? Para encontrar el falso, que el resultado sí sea un número entero. En este caso, el 88 sí es entero. Entonces, nos está sirviendo el X igual a 8 porque nos genera un falso en ese R. Ok. Y aquí entonces estaríamos generando el falso para el implica. Entonces, esta primera premisa, podemos decir, por lo tanto, es verdadera. Tome X igual a 8, ¿verdad? Eso sería con esa. ¿Sí te queda clara esa primera? Ok. Entonces, vamos con la segunda. Voy a copiar la imagen y me la voy a llevar a otra página porque ya aquí no me cabe. Ok. Entonces, vamos con la segunda. La segunda lo que nos dice es que existe un X en los naturales que me haga cumplir que P de X y Q de X. Entonces, de como es un existe, ahora lo que necesitamos es que ese I sea verdadero para encontrar de un valor que lo haga cumplir, ¿verdad? Pues necesitamos que todo esto sea verdadero. Para el P de X ya dijimos cuáles son los que hacen que sea verdadero. Entonces, si P de X es verdadero, tenemos que decir que X está entre 8, 9 o 10, ¿verdad? Siguen siendo números naturales, entonces tienen que ser esos. Y ahora necesitamos que el Q de X sea verdadero. Entonces, para el Q de X, em, estaríamos tomando que X al cuadrado tiene que ser menor que 81, menor estricto. Entonces, igual necesitamos tomar 8, 9 o 10. Ya estuvimos que 8 al cuadrado da 64. 9 al cuadrado da 81 y 10 al cuadrado, que se me olvidaron los cuadrados, da 100. Entonces, como necesitamos que sea verdadero, el 9 y el 10 no nos sirven. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea menor estricto que 81. El 100 es mayor que 81, ¿verdad? Y el 9 al cuadrado da 81, exacto. Pero necesitamos que sea menor obligatoriamente, no puede ser igual. Entonces, por eso el 9 no nos sirve. Y el que nos queda es otra vez el 8. Y entonces ese 8 hace valer. Y diríamos otra vez, esto es verdadero, tome X igual a 8, que sería el que le da el valor. Y me parece que entonces aquí las dos serían verdaderas, ¿verdad? Me parece que la anterior dijimos que era verdadera también. No, mentira, la otra era falsa, porque encontramos el contraejemplo. Sí, aquí me equivoqué. Esto no es falso, esto no es verdadero, es falso. Porque lo que estábamos buscando aquí era un contraejemplo. Entonces aquí sería más bien falso, tome X igual a 8.
¿Está bien, Antonio? Sí, queda claro. Ok. No sé si tienes alguna otra duda. A ver, en el ejemplo pasado te referís a este. Ok, en la segunda premisa, en lugar de un primo que fuera un número compuesto. Em, Supongo que te referís a esta, que fue la que nos dio falso. Vamos a ver. No. Ah, el de la semana pasada. El de la semana pasada. Sí, el de la clase pasada, sí. Este. La segunda premisa, que fuera un número compuesto. Em, ok, supongo que tiene que ser con respecto a la segunda proposición, porque la primera nos dio que era verdadero. Ok, vamos a ver. En esta, lo que hablábamos es que se tenía que dar un número primo. Entonces, para el A, lo que estábamos tomando era 2 y 4, porque tenía que ser verdadero. Ajá. Y entonces que este fuera un número compuesto. 2 por 4, 8, 9 es compuesto. Y 4 por 4, 16 y 1, 17, eso es primo. Creo que no, creo que quedaría igual porque, o sea, tendría como el mismo inconveniente. Es que, digamos, recuérdate que aquí eh, tomábamos, bueno, era con respecto al 2 y al 4, ¿verdad? Que son los que estoy probando. Son los que nos interesa probar, porque en realidad los otros dos, el 3 y el 5, dijimos que fuera lo que fuera, siempre iba a ser verdadera la implicación. Entonces, con respecto al 2 y al 4, ve que si yo pruebo con b igual a 4, siempre me queda uno primo y uno compuesto. Y si pruebo con el 5 también me queda uno primo y otro compuesto. Entonces, tampoco hay forma de que sea verdadera. O sea, es técnicamente el mismo problema. ¿Sí me entendés? Ok. Sí, entonces, digamos, ahí lo que cambiaría es con el número que se relacionan, pero seguiría siendo falso.
Digamos, al ser primo, habíamos dicho que el 2 tenía que relacionarse con 5 y el 4 con 4. Si lo cambiamos a compuesto, entonces lo que cambiaría es que el 2 tiene que relacionarse con 4, pero el 4 tiene que relacionarse con 5. Sí, entonces sí, quedaríamos en lo mismo, seguiría siendo falso. Ok. em, no sé si tienes otra duda. Ok. Quedan 5 minutos, entonces si no caemos por aquí, porque ya no nos da chance de hacer otro ejercicio. Y terminamos a las 2. Voy a dejar de grabar.